Y ya tenemos aquí la tercera versión de la beta de la versión 3.3 y esta versión nos trae cambios tanto en Hyacinth como en Cypher. En Hyacinth nos trae cambios minúsculos, casi insignificantes la verdad, mientras que en Cypher nos trae cambios que la vuelven bastante más útil que en la versión anterior, ya que, recordemos, en la versión anterior le quitaron bastante daño y en esta versión le han vuelto a dar un poco más de daño, la han hecho un poco más útil, pero sigue teniendo algún que otro problema. Y empezaremos hablando de los cambios que ha tenido Hyacinth, que como ya he dicho no han sido cambios demasiado significativos, pero al fin y al cabo han cambiado cosas, así que hay que comentarlos. Para empezar, tenemos algunos cambios en el talento de la invocación que ahora nos dice que además de que la velocidad de Ica es 0 y que no aparece en el orden de acción, se volverá inmune a las desventajas, que son los debuffos que le van poniendo los enemigos. Luego tenemos un cambio también más en el talento, y es que ahora nos dice que cuando Hyacinth tiene el estado de después de la lluvia, Ica obtendrá inmediatamente un turno extra. Anteriormente nos decía que actuaba inmediatamente después, ahora nos dice que obtiene un turno extra. A la hora de jugar será básicamente lo mismo, ya que usaremos la habilidad básica con Hyacinth e inmediatamente después atacar a Ica, pero han hecho este cambio de conceptos. Y también nos dice que después de que Ica utilice un ataque, la duración de todos los efectos continuos disminuye en 1. Estos efectos continuos se refiere tanto a buffs como debuffs, como estados de control creo que también incluye. Así que cuando Ica ataca, perdemos un turno de buffs, debuffs y estados de control. Y el último cambio que ha tenido Hyacinth se encuentra en su E6, o sea que tampoco es que vaya a influir mucho, no va a haber mucha gente que consiga su E6, a no ser que llevemos ahorrando muchísimo tiempo para conseguir la E6, pero como digo, no va a afectar mucho, ya que ha disminuido la penetración de resistencia que nos daba la E6 de un 24% a un 20% cuando Ica está en combate. Tampoco es demasiado significativo, sigue siendo una E6 que es sin más. Otro cambio que ha tenido Hyacinth en su kit sería en su cono de luz, y este sí que sería el último cambio, y es que anteriormente en la beta número 2 y 1 se utilizaban equipos en los que se usaba doble cono de Hyacinth, ya sea Hyacinth con su cono y el trazacamino reminiscencia con el cono también, ya que ambos son personajes de la reminiscencia, y lo que se usaba era estos dos conos, ya que te aporta un 18% más de daño que sufren los enemigos, y este 18% se podía stackear. Ahora lo que han puesto es que este efecto no se puede stackear dos veces. Básicamente para que este efecto solo se pueda activar una vez por equipo, ya que si no estaría muy roto. Y pasamos ahora a los cambios que ha tenido Cypher en su kit en la V3, y es que han hecho al personaje bastante más funcional que en la V2, ya que pasamos directamente a su cambio más relevante, y es que ahora el efecto del talento no solo se puede activar una vez por habilidad definitiva, sino que todo el texto sigue siendo exactamente lo mismo, pero el ataque adicional no se resetea con cada vez que utilizamos la habilidad definitiva, sino que ahora se resetea con cada turno de Cypher. Así que otro motivo para tener al personaje bastante rápido para que lleguen sus turnos cuanto antes mejor y poder seguir lanzando ataques adicionales. Pasamos ahora a otro cambio que ha tenido Cypher, y es que este ya no es tan significativo como el del talento, y tenemos que su técnica ahora es una combinación de las técnicas tanto de la versión 1 de la beta como de la versión 2, combinándolo en que ahora al acercarnos a un enemigo, tanto en el universo simulado diferenciado o en el supramundo, tenemos la posibilidad de obtener inmediatamente un consumible aleatorio, y utilizando la técnica podemos llegar a conseguir hasta un máximo de 50 consumibles por día. Básicamente, como he dicho, es una combinación de las técnicas tanto de la V1, que nos daba, creo que eran también consumibles aleatorios al utilizar la técnica, y de la V2, que nos daba materiales al acercarnos a enemigos. Otro cambio que es bastante significativo, diría yo, es que ahora en las mejoras de estadísticas tenemos que, además de subir con velocidad y 14 de daño cuántico, como anteriormente subía, han sustituido ahora el 10% de vida que tenía en las anteriores betas por un 10% de acierto de efecto. Esto le vendrá bastante mejor, ya que Cypher, por lo que he visto, tenemos que llevarla con algo de acierto de efecto, no más de 50, pero estos 10 ya nos viene bien para tener que buscar cuanto menos acierto de efecto, mejor.
Otro cambio bastante significativo del personaje en esta tercera versión de la beta que tenemos es que han cambiado bastante su rastro número 3. Y es que anteriormente lo único que hacía era bajar un 30% de defensa y adelantar un 100% la acción de Cypher cuando entraba en una nueva oleada. Pero ahora lo que hace es que aumenta el daño crítico del ataque de seguimiento en un 100%. Y además, cuando Cypher está en batalla, ya no disminuye la defensa de los enemigos un 30%, sino que lo que hace es que el daño que reciben los enemigos aumenta en un 40%. Bastante bien esto, ya que el personaje ya no hacía tantísimo daño. Esto ya viene para que la hagan más DPS, supongo, no tanto como un sub DPS. Y lo único malo que puedo decir de este punto es que le han quitado el adelanto de acción. Podrían haberle dejado, aunque sea como en la primera versión de la beta, que le adelantaba la acción un 10%, pero tampoco nos quejaremos porque nos dan bastante daño este tercer rastro. Y como últimos cambios de esta tercera beta de Cypher, tenemos que han cambiado un poco el orden de los eidolones. El eidolon 1 pasa ahora a ser el eidolon 2 y el eidolon 2 pasa a ser el eidolon 1. En el caso del eidolon 1, aparte de ser el anterior eidolon 2, también ha habido un cambio, y es que anteriormente este eidolon nos decía que aumentaba el daño crítico de Cypher en un 80% cuando utilizaba el ataque de seguimiento. Y ahora no aumenta el daño crítico en un 80%, ya que tenemos en el rastro 3 que nos aumenta un 100% el daño crítico cuando usamos el ataque adicional, y nos ha cambiado este 80% de daño crítico por aumentar un 80% de ataque. No es un eidolon muy bueno, ya que lo único que nos aumenta es el ataque. Lo del registro del daño sigue siendo exactamente igual que anteriormente era. Esto sí que nos va bien para conseguir cuanto más registro de daño posible para utilizarlo con la habilidad definitiva, pero tampoco es que sea un muy buen eidolon, y teniendo en cuenta comparación eidolon 1 o cono, es mucho más recomendable ir a por el cono antes que el eidolon. Y después tenemos el eidolon 2, que como he dicho es el anterior eidolon 1, pero bastante nerfeado, ya que lo que nos dice este eidolon es que cuando Cypher alcanza un objetivo enemigo, tiene una probabilidad del 120% de hacer que este enemigo reciba un 30% más de daño, y anteriormente era lo mismo, solo que en vez de un 30% más de daño era un 25%. Así que han aumentado un poquito este daño que recibiría extra el enemigo. Y lo que han quitado, eso sí, que es un nerfeo bastante grande, es que ahora ya no aumenta la cantidad de ataques de seguimiento que puede utilizar Cypher. Esto tiene que ver con que ahora el ataque de seguimiento no se refresca con cada vez que utilizamos la habilidad definitiva, sino que es con cada vez que le llega el turno a Cypher. Así que básicamente lo han quitado para que no esté tan roto, que pueda utilizar 2 ataques de seguimiento por turno. Esto ya veremos en gameplay si tiene alguna consecuencia. Y con esto ya estarían todos los cambios que han tenido tanto Cypher como Hyacinth en esta tercera versión de la beta. Como hemos visto, con Hyacinth no han habido muchos cambios, ya que el personaje desde la primera versión de la beta estaba bastante bien, ya que no era un personaje que estuviese extremadamente roto. Y en el caso de Cypher ya hemos visto que le han aumentado mucho el daño para que ahora sí que pegue de verdad, porque antes era bastante mediocre el daño que hacía. Y ya veremos cómo va avanzando con el paso de las betas. En una semana llegaría la cuarta versión de la beta, a ver si hacen algún que otro cambio. Espero que no hagan más cambios para que Cypher vaya cada vez a menos. Y con Hyacinth no creo que vayan a cambiar mucha cosa de aquí a que salga el personaje, ya que en 3 betas que ha tenido no le han cambiado gran cosa. Y ya veremos cómo acaban saliendo para la última versión de la beta. Así que nos vemos en el próximo vídeo.